Hoy vamos a platicar de 5 trucos o de 5 consejos que realmente sí van a mejorar tu experiencia con tu internet. No tienes que hacer algún tipo de ajuste en tu laptop, ni mucho menos. Simplemente es siguiendo estos 5 consejos o siguiendo estos 5 tips que te voy a estar dando, vas a poder mejorar completamente tu internet y vas a ver de que realmente de esta forma sí vas a tener un mejor internet, va a funcionar mucho mejor tanto las aplicaciones como Netflix, videollamadas o inclusive otras aplicaciones que por lo general casi siempre culpamos al proveedor de servicios de internet. Así que quédate que vamos a empezar con estos 5 consejos. En el primer consejo que te doy es de que estés utilizando un cable de red. Sí, puede ser como esto, se pueden ver como de este estilo, también se puede ver de este estilo. Obviamente pues de esta forma sería la forma correcta de tener tus cables de red. Si no, pues bueno, ya los ocupas de esta forma, nada más de que bien ponchados, y esa es una de las cosas que próximamente estaremos hablando. Pero básicamente siempre un cable de red va a ser superior a cualquier tecnología inalámbrica. No estoy diciendo de que sean malas o estoy satanizando la parte de los equipos Wi-Fi, simplemente que hasta el día de hoy no hay nada que le gane a un buen cable de red, y ni siquiera tienes que tener una categoría de cable de red, categoría 6A o como ahora le llaman categoría 8, bla bla. No necesitas una categoría de ese estilo para tener un buen internet o tener un buen cable. Con un categoría 5E de buena calidad, de un buen fabricante y que tenga la nomenclatura correcta desde su forro, pues con eso va a ser más que suficiente. Que sea 100% cobre, que diga que está avalado por la ANSI TIA 568.2E, que sería el más actual, pero con que diga ANSI TIA 568C.2 o 568.2D, pues es más que suficiente. De todas formas, este tipo de cables, pues realmente nada más es el estándar que cumplen, y obviamente pues si son más viejitos, pues van a cumplir el C.2, si son un poquito más actuales, van a cumplir el D o inclusive a veces el E. Ahora, de nuevo, como te lo vuelvo a mencionar, sí o sí debes de buscar categoría 5E, categoría 6, si es de que es para tu casa. Con un categoría 5E va a ser más que suficiente. Un categoría 5E puede pasar hasta 2.5 gigabits por segundo. De hecho, te voy a estar dejando muestras de que con un cableado categoría 5E, categoría 6 puedes tener obviamente teniendo equipos que soporten 2.5 gigabits por segundo, pues bueno, sin problemas puede tener ese tipo de velocidades. Inclusive un categoría 6 puede ir a 5 gigabits por segundo, por lo que cualquier servicio de internet que hoy en día esté en México o en otros países, pues va a ser más que suficiente con un categoría 5E, con un categoría 6. Ahora, ya existen servicios de 10 gigabits por segundo y hasta te lo mencionan como simétricos. Habría que ver cuáles son las letras chiquitas de ese tipo de servicios, pero te voy a ser honesto, no necesitas gastar en un servicio de 10 gigabits por segundo. De hecho, muchos servicios en internet ni siquiera te van a dejar ocupar esos 10 gigabits por segundo. Entonces también hay que relajarnos un poquito con ese tipo de cosas. Ahora, por más de que queramos sustituir el cable de red y decir, no, es que yo ya quiero un Wi-Fi 7 o cosas de ese estilo, realmente no hay forma de sustituir el cable. En algún punto de cualquier sistema inalámbrico vamos a tener un cable de red, ya sea de cobre o de fibra, pero de alguna forma va a haber cableado estructurado. Que por cierto, de todas formas, aquí les voy a estar dejando un ejemplo de cómo es de que realmente podría llegar a cambiar tu red si está en la parte cableada como si está en la parte del Wi-Fi. Por ejemplo, yo tengo esta laptop que está conectada mediante Wi-Fi. Como pueden ver, tengo una buena cobertura. No me podría quejar de la parte de la cobertura. Voy a hacer una prueba de velocidad y pues como pueden ver, pues me sale este resultado. No es un resultado malo, pero vamos a compararlo con la parte de cableado de red. Como pueden ver, tengo aquí este adaptador que le permite a la laptop tener un cable de red. Eso la verdad es de que sí me molesta un poquito de que no pueda tener yo dentro de la computadora un cable de red, porque pues básicamente como todo lo quieren hacer mucho más delgado, pues básicamente eliminaron el puerto de red. No solamente en este tipo de computadoras, también en muchas otras computadoras eliminaron el cable de red o el puerto de red Ethernet. Entonces pues bueno, lamentablemente ahora tienes que comprar los puertos por aparte. Pero continuemos. Y como pueden ver, cuando conectamos el cable de red tenemos el mejor rendimiento, y esto nos puede beneficiar en varios aspectos. Y es que el Wi-Fi
como por su naturaleza es semiduplex, pero cuando tú conectas un cable de red es full duplex. Y es que si tienes conectados dispositivos dentro de tu red LAN, eso te va a permitir comunicarte con ellos de forma pues mucho más ágil. Y es que de esta forma no te tienes que preocupar por cuánto es lo que tienes contratado de ancho de banda con respecto a la parte de tu proveedor de servicios de internet. Y de esa forma, pues bueno, ya obviamente aquí yo tengo un dispositivo de 1 gigabit por segundo, que es la parte de este adaptador, y pues el máximo que yo voy a poder obtener es 1 gigabit por segundo. Pero si yo tuviera el de 2.5 gigabits por segundo, el adaptador, pues lo máximo sería 2.5 gigabits por segundo, con lo que me podría comunicar con otros dispositivos, como puede ser un servidor NAS. Ahora, el siguiente tip o siguiente consejo, como lo quieras ver, es inviértela a tu red. Y es que, por ejemplo, un cable de red muchas veces podemos verlo como que es algo caro, pero pues obviamente tendríamos que ver la calidad del equipo, del material, que es lo que estás comprando. Por ejemplo, en este caso es un 100% cobre, es de la marca Next, no es una marca que se caracterice por ser cara. También existen marcas que son más caras como Panduit, como Siemens, como Comscope, que son marcas ya un poquito más llevadas a lo profesional. Pero, por ejemplo, con este tipo de marcas que podríamos, por ejemplo, también hablar de Linked Pro, por ejemplo, que es una marca de cableado que ya podríamos decir que como esta ya es para uso profesional, pero de todas formas pues tiene precios pues bastante competitivos. Algo que sí yo no te recomiendo, y eso sí es algo que vende Linked Pro, que es la parte de los cables SA, que son alucobre. Yo no te recomiendo que en el cableado, ni en absolutamente nada, pero en general, sobre todo en el cableado, no le escatimes a la parte de los materiales. ¿Por qué? Porque muchas veces pues lo que no se piensa es de que el cableado va a estar ahí. O sea, el cableado, es más, inclusive puede ser de que hasta te mudes de casa, pero de todas formas el cableado va a seguir estando ahí y va a seguir siendo funcional. Entonces, de la misma forma pasa con el cableado, pasa con esta inversión que tú vas a hacer de la parte del cableado, que básicamente si tú inviertes de manera correcta y de manera inteligente, va a ser un gasto que solamente lo vas a hacer una vez. Inclusive me pasa mucho de que, sobre todo en el trabajo, me toca ver a personas que dicen, es que yo en vez de invertirle al cableado, preferiría invertirle a unos buenos APs, a un buen switch. Pero lo que no saben es de que por dónde es de que van a ir esos switches, dónde van a ir esos APs, dónde van a ir esos routers, pues obviamente por el cableado estructurado. Entonces el cableado estructurado es algo importantísimo de invertirle, que realmente sea a lo mejor el gasto pues más inteligente que debes de tener. No voy a decir de que va a ser barato, sino simplemente que debes de invertir inteligentemente. Ahora, con la parte de los equipos, también es importante comprar equipos de calidad. No comprar equipos nada más porque salieron baratos, porque te dijeron que son baratos y que también son buenos. No, se tiene que hacer realmente una compra inteligente, donde te digan, sabes que tus necesidades son estas. Por ejemplo, te van a preguntar cuáles son tus necesidades. Eso es realmente donde tú te vas a dar cuenta si realmente te están escuchando como cliente, y si realmente es de que van a darte una solución real a tus problemas. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a preguntar es ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que necesitas resolver? Muchos te van a decir, es que quieres una mejor red o quieres tener una muy buena red. Sí o sí tienes que comprar algún equipo Fortinet, algún equipo Cisco, algún equipo de ese estilo, que a lo mejor son precios pues que sobre todo para una persona, pues a lo mejor para una pequeña empresa, para una casa, para un domicilio, pues son precios pues impensables, ¿no? En general ese tipo de marcas ya son pensados para medianas o inclusive grandes empresas. Pero tampoco de que no tengas el presupuesto para un Cisco, para un Fortinet, significa que debas de tener malos equipos o una mala red. Simplemente existen equipos, existe una gama de equipos, y no es la programación, no es el equipo. O sea, más bien es quién es el que está diseñando la red. El que está diseñando la red debe decir, ¿sabes qué? Existen estos equipos, estos materiales, y de esta forma es de que van a funcionar todos estos equipos y materiales, van a funcionar de forma correcta. De nuevo, se tiene que invertir de manera inteligente. De hecho, les quiero adelantar, yo apenas acabo de empezar a probar un switch que tiene puertos a 2.5 gigabits por segundo, que es un equipo que pues sinceramente es bastante económico para todas las características que tiene.
hasta ahorita, hasta el momento, sí ha tenido algunos detalles que lo estaré hablando próximamente en un video largo. Y yo sé que para este punto tal vez te estés preguntando, entonces, ¿ya todo lo tengo que mandar por un cable de red? La respuesta es de que no. Y es que muchas veces las personas se confunden en el sentido de que dicen, es que todo lo tengo que mandar por cableado estructurado porque tú lo dices. No, la realidad es de que no es ni uno ni el otro, más bien son los dos. Claro que si bien es cierto, tú puedes a lo mejor vivir solamente con el módem que te da el proveedor de servicios de internet. A lo mejor si es un lugar pequeño en donde pues realmente con el Wi-Fi es más que suficiente, para tus necesidades estás cubierto. Entonces pues realmente no necesitarías ni invertirle, ni poner cableado, ni mucho menos. Porque ese módem cubre con todas tus necesidades en el apartado de internet. Pero si ese módem no cubre ya con tus necesidades en el apartado de internet, pues en ese momento pues sí tendríamos que entonces que ver la parte de invertir en cableado estructurado, en la parte de invertir en equipos y obviamente dependiendo de cuáles van siendo tus necesidades, pues obviamente el presupuesto puede empezar a variar. Pero al final del día, una de las cosas que tú debes de saber es sobre todo si lo que tú quieres es tener una buena red en general, no solamente te debes enfocar ni en el cableado ni solamente te debes de enfocar en la parte Wi-Fi, sino es ambas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú tienes un lugar de trabajo por ejemplo, como en este caso, tengo a lo mejor podríamos decir de que este es mi lugar de trabajo, pues bueno, aquí podría tener un nodo de red, de esa forma, pues en el momento de que yo estoy sentado aquí en este escritorio, pues bueno, podría sacar mi laptop, conectarla mediante cable y pues obviamente a partir de ahí, pues tener un mejor rendimiento de la parte de internet. Pero ¿qué es lo que pasaría si yo lo que quiero es seguir trabajando mientras me voy a comer, por ejemplo, o seguir trabajando si estoy en la sala de mi casa? Pues bueno, en ese tipo de casos, pues me beneficiaría más la parte del Wi-Fi. Ahora, no porque en ese caso esté utilizando el Wi-Fi, ya significa que esté aborreciendo todo lo que tenga que ver con el cableado estructurado. Ni cuando estoy utilizando un cableado estructurado, significa que estoy aborreciendo todo lo que signifique el Wi-Fi. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que en ambos debe de haber un equilibrio. Tanto el cable de red te va a dar el mejor rendimiento posible, pero eso sí, no tiene tanta versatilidad como sí lo tiene el Wi-Fi. Entonces aquí es en donde sobre todo te doy el consejo de que sí o sí, si a lo mejor tienes un lugar de trabajo, un escritorio, algún tipo pues de lugar en donde en general tú te sientas para trabajar, pues en ese lugar sí vas a tener que poner un nodo de red y tener tu computadora cableada y pues ya desde ahí estar trabajando y pues sin problemas vas a tener el mejor rendimiento de internet. Pero si a lo mejor, si a ti te gusta a lo mejor trabajar en el sillón, trabajar en tu cuarto, bla, 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 pues entonces ahí sí valdría la pena pues tener esta parte del Wi-Fi. Sobre todo pues por ejemplo para ver una serie en Netflix, por ejemplo estar trabajando en algún documento, pues no vas a necesitar más que realmente algún tipo de conexión a internet y ni siquiera vas a necesitar un gran rendimiento de la red, solamente de que pues te deje trabajar bien. Entonces pues obviamente eso es nada más lo que tienes que saber de separar tanto la parte de cableado estructurado con la parte del Wi-Fi, que no significa que estén peleadas, más bien se complementan la una a la otra. Ahora en este punto te voy a dar un pequeño extra y es que una de las cosas que poco se habla de la parte de cableado estructurado es de que más bien muchos dicen de que el cableado estructurado se ve feo, que en cualquier lugar que pongas un cable de red pues se va a ver feo. No los voy a desmentir, pero más bien lo que yo siento es de que no conocen esta parte de los accesorios que puedes llegar a tener. Y es que existen una infinidad de accesorios, distintos tipos de cómo es de que se pueden poner nodos de red, cómo se pueden poner a lo mejor algún tipo de toma corrientes para que puedas cargar tu laptop mientras estás conectado mediante cable. Entonces, como se los vuelvo a decir, si tú tienes un área de trabajo, a lo mejor pones unos silloncitos, estás ahí, trabajas bastante en esos sillones, pues a lo mejor podrías buscar algún tipo de accesorio en donde te permita llevar un cable de red y de esa forma ahí sí podrías tener el mejor rendimiento en un lugar pues hecho a tu comodidad, a lo que tú realmente buscas como un lugar de trabajo. Y es que otra de las cosas es de que debes de verificar este tipo de puertos en tus adaptadores de red. Esto es esencial y es que muchas veces uno piensa de que este tipo de equipos, que por ejemplo dice Gigabit,
pero también otra de las cosas que debemos de verificar es que no sea un USB 2.0. Ahora, ojo, se puede ver así un USB 3.0, 3.1, 2.0, pero también se puede ver con USB-C. Por ejemplo, la MacBook Neo, que acaba relativamente de salir de Apple, pues bueno, uno de sus puertos C es a 2.0, entonces es USB 2.0, y obviamente ese no te va a permitir tener el gigabit completo. Entonces sí tenemos que buscar cuál es el puerto que realmente sea mínimo de 3.0 para arriba, porque si no, pues obviamente lo máximo que creo que te da son 400 megabits por segundo. De hecho creo que son menos ahorita que me acuerdo, pero no tengo el dato ahorita fresco. Pero básicamente no vas a poder ir a más de esa velocidad que te permite el puerto USB 2.0. Entonces siempre revisen los adaptadores de red, y es que sobre todo si lo compran pues a lo mejor en línea, pues muchas veces las descripciones no vienen bien específicas en la parte de qué tipo de puerto es, solamente te dice que es gigabit, pero pues si de este lado es USB 2.0, pues ya en ese momento, pues por más de que quiera esto ser gigabit, no va a llegar a esas velocidades. Entonces también deben tener mucho cuidado con los adaptadores que compran. Y el último punto que yo les voy a estar recomendando es: no crean todo lo que vean en redes sociales, inclusive ni siquiera en este video, Yo realmente lo único que soy es el mensajero de básicamente esta información, pero no significa que no puedan ustedes verificarlo por ustedes mismos. Si ustedes ven, dentro de todos estos consejos, en ningún momento les dije de que se metieran a la configuración de alguna de sus computadoras y que le movieran acá, que le movieran a esto, que le movieran a aquello. ¿Por qué? Porque en general ese tipo de trucos pues realmente no funcionan. O sea, a lo mejor alguno, y eso tendría que ver, pero hasta el momento, en todo este tiempo que yo he visto videos de ese tipo de cosas, de muévele a esto en Windows, muévele a esto en Linux, muévele a esto en macOS, ninguno de esos realmente funciona. No hay una forma mágica que sin gastar ni un solo peso o que sin realmente hacer alguna modificación te dé una mejor velocidad. Más bien, muchas veces es de que se aprovechan de ese desconocimiento justamente para poder pues, realmente recabar a lo mejor algún tipo de vistas, o no sé, realmente no entiendo por qué es de que hacen ese tipo de videos. Pero por lo general ninguno de esos realmente funciona. Y es que ustedes lo pueden comprobar. Inclusive hasta probablemente podría llegar por un día o dos tal vez a decir: ay no, es que esto sí resolvió. Realmente no, o sea, tienes que tener algún tipo de conocimiento, sobre todo si tú le quieres mover a la parte de tu módem. O inclusive hay muchas compañías que ni siquiera te permiten moverle absolutamente nada al módem. Entonces, esos son de las cosas de que ustedes deben de tener muy en cuenta, de que deben de saber qué es lo que están realizando, no solamente quererle mover porque alguien les está diciendo cómo es de que se le mueve para que en ese momento ese truco que ningún proveedor de servicios de internet quiere que sepas, pues realmente no. O sea, más bien deben de tener algún tipo de sentido y explicarte la base del por qué eso realmente te funcionaría o te resolvería ciertos problemas. Ahora sí, déjame en comentarios si es de que me faltó algún tipo de recomendación, o inclusive si tú tienes alguna duda con algún tipo de video que viste o que si realmente funciona algo o no, pues bueno, déjamelo en los comentarios para que yo lo pueda revisar y pues tal vez hacer un video acerca de eso. También, si te gustó el video, me ayudarías mucho si le das me gusta, lo compartes y te suscribes al canal. De esa forma podríamos llegar a cada vez más personas. También me ayudarías siguiéndome en todas nuestras redes sociales, que también por ahí estamos subiendo distinto contenido. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y recuerda, nosotros somos Instel.